y a menudo se ofrecen en las curvas que nosotros estamos diseñando, que es el tema de la sobrelevación lateral. Este es producto de la fuerza centrífuga que pueden desarrollar los vehículos de acuerdo al radio que tenga la curva y de acuerdo a la velocidad que va a tener. ¿Ya? Les voy a mostrar un video que muestra, pues, ¿no? Un poquito cómo es que se desarrolla esta fuerza. Voy a estar atento a ver varios más. Bien, vamos a ver una vez más. Fíjense ustedes que cuando los vehículos están transitando por la curva y a la velocidad que imprimen, entonces llegan a desarrollar una fuerza centrífuga que en realidad es una fuerza ficticia, pero que sí le afecta a los cuerpos. Entonces esto hace que los vehículos derrapen, que los vehículos que se vuelquen, en otras palabras. Ya, como su nombre mismo lo indica, centrífuga, que los aleja del centro. Entonces, esto viene de la siguiente forma. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, el vehículo nosotros lo esquematizamos así, entonces esta es la fuerza centrífuga que va a botar el vehículo de su vía, de su carril. Entonces, como la plataforma o la sección que nosotros tenemos es plana, o sea, no tiene peralte, no tiene inclinación transversal, entonces la única fuerza que contrarresta es la fuerza de fricción, ¿ya? Y esta fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción que hay entre el pavimento y las llantas del vehículo por la normal, que es la fuerza perpendicular a la cita, ¿no? Y esta depende de la cantidad, de cuánto tenga el peso propio. Entonces esto hace de que esta fuerza hace de que el vehículo se vuelque. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, y para evitar eso lo que vamos a hacer va a hacer darle una cierta inclinación de la calzada, una cierta inclinación transversal, para poder contrarrestar esa fuerza centrífuga. ¿Ya? Antes de pasar entonces a la deducción, vamos a definir lo que es un peralte. Cuando nosotros vamos a hablar de peralte, nos vamos a indicar o vamos a hacer referencia a la relación entre la vertical sobre la horizontal, que mayormente esto se expresa en porcentajes, ¿no? Vertical sobre horizontal por 100, ¿ya? Y al darle la inclinación también vamos a tener un ángulo aquí, un ángulo alfa. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, la tangente de este ángulo alfa va a ser igual a la... ¿Sí? No se ve la pantalla. Hola. Auxiliar. No está compartiendo pantalla. Solo se ve usted nomás. Ya. Ya. ¿Ahora ven la pantalla? Sí. Ahora sí se ve. Entonces, ¿no vieron el video? No vemos nada, auxiliar. Ya, escucha. Bien. Pero me estaban escuchando hace un momento, ¿no? Lo que hablaba. Sí, se escuchaba. Ya. Bueno, les hago un breve resumen aquí. Ya, cuando un vehículo está transitando por una curva, ya, desarrolla una fuerza que es ficticia, pero que en realidad
afecta a los cuerpos, a los vehículos. ¿Ya? Esta es la fuerza centrífuga, que hace que el vehículo se aleje del centro, se aleje de su lugar, y ocasionando que, en nuestro caso, los vehículos se vuelquen. ¿Ya? Entonces, para poder evitar eso, para poder evitarse ese problema, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es diseñar los peraltes en las curvas, que simplemente es darle una cierta inclinación transversal a la calzada, para que ésta pueda contrarrestar la fuerza centrífuga que se desarrolla, o que se puede desarrollar en las curvas. ¿Ya? Entonces, ahora ven pantalla y escuchan audio. Sí. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos, en el caso del ejemplo, una calzada con, supongamos, con una pendiente igual a 0, ¿ya? Entonces, aquí hacemos el esquema del vehículo, ¿no? Y esta es la fuerza que a nosotros nos está dando implicaciones, que es la fuerza centrífuga. Entonces, como la plataforma es pendiente, suponiendo que tiene pendiente igual a 0, entonces esta fricción o la fuerza de fricción que se llega a desarrollar acá es muy pequeña para poder contrarrestar a la fuerza centrífuga. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser elevar la sección transversal para que así esta fuerza P de acá llegue también a ayudar aquí a la fuerza de fricción. Bueno, entonces antes de pasar con la deducción, vamos a definir lo que es el peralte. El peralte habíamos dicho que es la inclinación transversal de la calzada y que esta está expresada en porcentaje. Simplemente la relación de la vertical sobre la horizontal, y como está en porcentaje, por 100. También tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación ya de la calzada que estamos hablando. Entonces, haciendo un resumen acá, ¿ya? Decimos entonces que la tangente de este ángulo, si nosotros sacamos tangente de este ángulo, vamos a tener la relación entre la vertical con la horizontal, así como se muestra acá, ¿ya? Pero también habíamos dicho de que el peralte era igual a la relación entre la vertical y la horizontal. Entonces, nosotros podemos decir que el peralte, ¿ya?, es igual a la tangente del ángulo, ¿ya? Cada vez que nos referamos a tangente del ángulo, estamos hablando del mismo peralte. Bien, entonces, acá ya tenemos nuestra calzada, ya le hemos dado una cierta inclinación alfa. Acá, pues vamos a ver el comportamiento de la fuerza efectuada, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la fuerza centrífuga, ¿ya? Y opuesta a la fuerza centrífuga está la fuerza que pone reacción, que es la fuerza de fricción, ¿ya? Y también tenemos el peso propio que está actuando en esta forma, ¿ya?, hacia el centro de gravedad, y la normal que está perpendicular al eje de las abscisas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser descomponer esta fuerza centrífuga, ¿ya? El ángulo acá se repite aquí, este ángulo alfa, se repite aquí, y se repite aquí y también acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a descomponer Fc por coseno del ángulo y abajo Fc por seno del ángulo, que es la vertical. ¿Ya? También vamos a tener la descomposición de la fuerza P, ¿ya?, en las horizontales y en las verticales. Perfecto. Ahora vamos a hacer equilibrio entre las fuerzas, ¿no? Y vamos a tener aquí la fuerza centrífuga, que en su descomposición en las horizontales vamos a tener la fuerza centrífuga por el coseno del ángulo, va a ser igual, la vamos a igualar con la fuerza P por el seno del ángulo, que es la descomposición, ¿no?, en las horizontales acá, más la fuerza de fricción. Entonces, en las verticales tenemos la normal, va a ser igual a la fuerza centrífuga por el seno del ángulo, más la fuerza P por el coseno del ángulo. Bien, entonces teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a definir lo que es la fuerza centrífuga, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio.
y la fuerza de fricción simplemente es igual a la normal por el coeficiente de fricción que hay entre el pavimento y la llanta del vehículo. Bien, entonces vamos a copiar la misma expresión, esta que hemos definido para las horizontales, y entonces vamos a reemplazar simplemente la fuerza de fricción, que es igual a la normal por el coeficiente de fricción, ¿no? Y como ya hemos definido aquí en las verticales, donde la normal era igual a la fuerza centrífuga por el seno del ángulo más la fuerza P debido al peso propio por el coseno del ángulo. Entonces vamos a tener, vamos a reemplazar aquí en la N, y entonces lo vamos a expresar de esta forma. Esto es esto, ¿no? Bien, entonces dividiendo entre coseno del ángulo para facilitarnos más las cosas, vamos a tener lo siguiente. Entonces toda esta expresión de acá lo vamos a dividir entre coseno del ángulo, ya para poder facilitarnos la deducción. Entonces fíjense que aquí el coseno del ángulo dividido entre el mismo coseno del ángulo, entonces todo esto va a ser igual a 1, ya, y este también va a ser igual a 1. No golpees, oye. Entonces nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí la fuerza centrífuga va a ser igual a la fuerza P. Sabemos que seno sobre el coseno del mismo ángulo es igual a tangente del mismo ángulo, ya, más la fuerza de fricción por aquí, igual que sigue siendo seno sobre coseno, tangente, y aquí que esto es igual a 1, y entonces quedaría P solito. Bien, entonces como estamos hablando de coeficiente de fricción y tangente del ángulo, que habíamos dicho que la tangente de este ángulo era igual al peralte, ¿no? Entonces como vamos a tener peralte entre un 8%, entre un 10%, tal vez lo máximo que se puede llegar es hasta un 12%, entonces son valores pequeños. Y el coeficiente de fricción transversal entre las llantas del vehículo y el pavimento, entonces también son valores pequeños. Entonces el producto de estos, o sea, del coeficiente de fricción por el peralte, podemos aproximarlo a 0, ¿ya? Entonces teniendo en cuenta esa aproximación, vamos a tener la expresión más reducida todavía, o sea que estamos diciendo que este es igual a 0, ¿ya? Entonces nos quedaría aquí P por tangente del ángulo más F por P. Entonces voy a simplificar la expresión, voy a sacar P y tengo aquí adentro tangente del ángulo más F. Bien, entonces reemplazando el valor de aquí de la fuerza centrífuga, que habíamos dicho que era igual a la masa por la velocidad al cuadrado por R, ya que simplemente esto es la fuerza centrífuga, es igual a, vamos a poner texto, es igual a la masa por aceleración, ¿no ves? Y como se está hablando de una aceleración tangencial, entonces puede ser expresada de la siguiente forma, que sería igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ya, esto sería igual la aceleración. Entonces reemplazando aquí es lo que nos da esto de aquí, que ya antes lo habíamos definido. Bueno, entonces reemplazando aquí en la fuerza centrífuga, ya, entonces tenemos aquí también P, por ejemplo, que el P, o sea, el peso del vehículo puede ser estimado como la masa por la gravedad, ¿ya? Entonces aquí vamos a aprovechar y vamos a decir, por ejemplo, que con este se nos puede simplificar y nos va a quedar la expresión de la siguiente forma. Entonces aquí vamos a colocar el radio, vamos a despejar el radio acá, y o sea, lo pusimos acá, ¿no? Y la gravedad multiplicado por la tangente, que en realidad es el peralte, más el coeficiente de fricción que tenemos acá abajo. Entonces todo esto le está dividiendo a la velocidad al cuadrado. Bueno, ya tendríamos
casi nuestra fórmula preparada. O sea, y lo que faltaría a continuación sería llevar a las mismas unidades. Entonces, como esto está en metros sobre segundo, podemos utilizar 9.81 como gravedad, ya como está en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar el coeficiente, o sea, el coeficiente de conversión, ya que nos permita a nosotros colocar los valores en kilómetros por hora, ya, y multiplicado por este coeficiente, entonces nos lleva a una misma unidad, ¿ya? Entonces es eso lo que está aquí, que es los mil, un kilómetro que equivale a 1000 metros, ya, y una hora que equivale a 3600 segundos, como lo botan al cuadrado. Entonces vamos a expresar aquí y aquí abajo 9.81, y entonces haciendo las operaciones siguientes vamos a tener que es igual a la velocidad al cuadrado sobre 127, que en realidad aquí es un valor aproximado, ¿no? Este es un valor redondeado, sale con decimales acá, pero se redondea así, 127, ya, por el peralte entonces, más el coeficiente de sección transversal, y aquí la velocidad ya estaría para kilómetros por hora. Muy bien, entonces esa es la expresión que se utiliza para poder determinar los radios mínimos que hay en las curvas, ya a través de la velocidad y a través aquí ya del peralte máximo, más el coeficiente de sección transversal máximo. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el peralte máximo que podemos utilizar para que el radio sea mínimo, ¿no? O sea, el radio que nos asegure un cierto peralte, y así viceversa. ¿Ya? Entonces, estos valores de aquí del coeficiente de fricción transversal y los valores del peralte lo podemos obtener de la norma de la ABC, que conocemos nosotros en diseño geométrico. Ya ahí tenemos una tablita de acuerdo a los conceptos que hay de carreteras o caminos, ¿ya? Y ahí nos establecen los valores mínimos, pues, de los radios, del peralte máximo y de los coeficientes de fricción transversal. Bien, entonces, siguiendo con el tema de los peraltes, vamos a tener entonces la elevación de la sección transversal, ¿ya?, en la curva. Entonces, no solamente hay que ver cómo es que vamos a hacer la elevación transversal de la curva, sino cómo es que vamos a desarrollarlo, o sea, cuál va a ser su transición. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos por una curva, por ejemplo, este caminamiento así, ¿no?, la dirección, vamos a tener aquí lo que es la calzada normal, ¿ya? Vamos a tener aquí cuando la calzada, o sea, la sección cuando la calzada pierde este bombeo de aquí, ¿ya? Vamos a tener la sección de la calzada cuando tanto esta pendiente, esta pendiente bueno, no es esta, ¿no? Te va haciendo Aquí lo vamos a hacer. cuenta. Esta pendiente con esta se igualan en el mismo sentido, ¿ya? O sea que aquí el bombeo es un A%, por ejemplo, aquí un A%, entonces aquí debe ser un A%, aquí pierde su bombeo, entonces aquí sería un A%, y hasta que llega al peralte máximo, ya que este sería E. Entonces, de aquí se desarrolla peralte máximo, hasta que llega aquí en el FC de la curva. Cargarlo en la carretilla. Y esto, el peralte máximo que es acá, ¿no? Y bueno, termina aquí en el FC de la curva y entonces empieza a descender similar a lo que ascendimos acá, ¿ya? Entonces esto es bien perceptible si ustedes han ido alguna vez en un vehículo, por ejemplo, cuando atraviesa una curva,
se siente, ¿no ves? El balanceo que da el vehículo cuando pasa por la curva. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con el peralte. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de diseño en planta, de donde tenemos dos curvas consecutivas y tenemos un radio 1 aquí, tenemos un radio 2 y son curvas simples, ¿no? Curvas circulares simples. Entonces, estamos en este punto de aquí, estamos empezando acá, peralte máximo, llegamos hasta aquí, peralte máximo, peralte del bombeo, ya. El peralte cuando en el lado de la calzada, perdón, del carril derecho, pierde su bombeo a 0%, y en el otro lado, en la pendiente del bombeo, llegamos a lo natural, que es la pendiente del bombeo en ambos lados, ¿ya? Y nuevamente empezamos el mismo procedimiento. Perdón. Entonces aquí tenemos entonces aquí tenemos el bombeo. Entonces aquí ya cuando pierde el bombeo, aquí cuando se iguala el bombeo en el carril tanto derecho como izquierdo, hasta llegar al peralte máximo, recorre toda la curva con el peralte máximo y empieza a descender. ¿Ya? Bueno, no he podido dibujar más ejemplos así ilustrativos porque les comenté que sí. Llegó mi computador y bueno, ahora no alza programas pesados, no sirve para nada, solamente para y bueno, sigue fallando. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo esto, lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, hemos visto que tenemos una sección, estas son las secciones típicas que nosotros vamos a ver en los peraltes, ¿ya? La primera que corresponde al bombeo normal, ¿ya? Y el bombeo que simplemente es la pendiente transversal que hay, que se le coloca en la calzada normal, esto para evacuar el agua superficial que puede haber de las precipitaciones fluviales. ¿Ya? Este valor está entre el 2% a 3%, ¿ya? Aunque en pavimentos rurales, urbanos, les puede colocar de acuerdo a la pendiente longitudinal que puedan tener, ¿ya? Pero los valores están entre el 2% y el 3%, ¿ya? Entonces, otra sección que nosotros vamos a tener siempre en el peralte es cuando la sección pierde su bombeo en uno de los lados, ¿ya? Entonces fíjense que esto está subiendo así, ¿ya? Y el otro está dividido así, ¿no ven? Entonces vamos a tener aquí, les repito, el A por ciento va a ser igual a 0, entonces en el otro lado va a ser igual al bombeo, entonces el otro lado al bombeo, ya, y hasta que lleguemos al peralte máximo, ¿ya? Entonces estas 4 secciones son las secciones que nosotros siempre vamos a tomar en cuenta cuando nosotros estemos calculando los peraltes, ¿ya? Y al punto en donde la calzada necesite perder ese bombeo, o sea, este bombeo de aquí, fíjense, en el lado izquierdo, Anda, trae vos. Yo te dije, ¿no ves? llega a 0. Anda, ¿Ves? lleva, te dije, Entonces, otro balde. la distancia que hay Hacer lo siguiente, desde mira. la sección Lleva normal la carretilla hasta la y de la sección carretilla dos, ahí nomás cargado donde el balde y de ahí nomás pierde le el tiras y bombeo, ya te das la se le vuelta y denomina cargas y venís nomás. longitud de aplanamiento. Nadie te está Y la diciendo vamos a que bajes simbolizar el con balde, la letra carguelo, N, suba porque ¿ya? no vas a poder. Ahora, Ahí en la misma el carretilla, dale. punto, o sea, la distancia entre el punto No sé. en donde Si vos me la has hecho la sección última. pierde Hola, su mijo. bombeo hasta que llega al peralte máximo, de aquí, la vamos a denominar longitud de transición, A ver, buscarlo. ¿ya? Preguntarle, no hay Ahora, aquí también podemos ver llamada, que esta longitud de aplanamiento también Cierra la puerta. tener simétricamente en
en este sentido. ¿Ya? Bien, entonces les vuelvo a repetir, estas son las secciones típicas que vamos a tener en el cálculo de los peraltes. Ya cuando nosotros estamos empezando a transitar por la curva, nos vamos a topar con esta sección, ya después nos vamos a topar con la siguiente sección, hasta que lleguemos al peralte máximo. ¿Ya? Entonces la distancia que hay entre la sección donde tiene el bombeo normal hasta donde pierde el bombeo en uno de sus extremos, o sea, en uno de los carriles, se la va a denominar longitud de aplanamiento y la vamos a denominar con la letra N. ¿Ya? Entonces del punto donde la sección pierde su bombeo en uno de los carriles hasta el peralte máximo lo vamos a denominar longitud de transición. ¿Ya? Y también del punto de donde la sección pierde su bombeo en uno de los carriles hacia la siguiente sección donde ambas pendientes son igual al bombeo, entonces también se le denomina N, ya simétricamente. Bien, entonces cuando nosotros estamos diseñando los peraltes vamos a toparnos con tres problemas típicos, ¿ya? Uno es que cuando nosotros vamos a hacer los peraltes, o sea, vamos a diseñar los peraltes poniendo un pivote, ¿ya? Ese pivote va a ser el punto base en donde yo a partir de ahí voy a empezar a girar las secciones transversales, ¿ya? Entonces hay tres tipos. Uno que es del eje, que es el que comúnmente se realiza y inclusive termina la norma. El segundo es que está en el borde interno y el tercero en el borde externo. ¿Ya? Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros estamos de ida, ¿no? Estamos de ida en este sentido, ¿sí? Y entonces vamos a tener la sección del bombeo. Obviamente esto está exagerado, ¿no? En realidad es casi imperceptible el 2% por acá. Ya, entonces aquí le vamos a llamar a este punto borde externo. Vamos a hacer la vuelta en este sentido. Ya, entonces aquí le vamos a poner borde externo, aquí le vamos a poner no, es al revés. Van a disculpar, es al revés, es así. Para que tenga coincidencia con esto que les quiero mostrar. Ya, entonces, como estamos girando a este lado de acá, entonces a este va a ser el borde interno, este de acá va a ser el borde externo, y obviamente este va a ser el eje. ¿Ya? Es mentira. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer entonces? ¿O a qué se refiere esto con un giro? Ya. Fíjense que vamos a analizar primero el del eje. Nosotros estamos con la sección del bombeo normal, cuando se encuentra con el bombeo normal. ¿Ya? Y ahí está perdiendo su bombeo. O sea, nos encontramos con la sección esta de acá. Con esta de acá. ¿Ya? Ahí está. Y para la siguiente, ya nos encontramos con la siguiente sección acá. Ya, esta de aquí, ¿no ves? Y después vamos a llegar al peralte máximo. Entonces, nuevamente tenemos la sección del bombeo normal, cuando pierde el bombeo, cuando se iguala el bombeo y el peralte máximo. Fíjense entonces que todo esto de acá está haciendo un movimiento de acuerdo al punto acá, el que se encuentra en la simetría, al eje. ¿Ya? Ahora vamos a ver el del borde interno, cómo es que se comporta. Entonces tenemos la sección del bombeo, vamos a aceptar a sus compañeros. Ya. Ya, les vuelvo a repetir entonces, tenemos la sección con el bombeo normal, cuando pierde el bombeo, cuando se iguala el bombeo y el peralte máximo. Entonces, todo está girando de acuerdo al eje de simetría, ¿ya?
Entonces no ocurre así cuando hablamos del borde interno, sino que tenemos en el borde interno la sección cuando tiene los bombeos normales, o sea la sección normal, cuando pierde el bombeo, ¿ya? Bueno, cuando se iguala el bombeo y el peralte máximo. Ahora fíjense acá, y está pivoteando en este punto de acá, ya, en el borde interno. Fíjense entonces que ya hay diferencia. Este de aquí está tomando como referencia el eje, ya este como el borde interno. Ahora veamos qué sucede para el borde externo, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a tener la sección normal con el bombeo a ambos lados, ¿ya? Cuando pierde el bombeo, ¿ya? Y tenemos cuando se iguala al bombeo y el peralte máximo, ¿ya? Entonces estos son los tres giros que se nos pueden presentar cuando nosotros hagamos los ejercicios, ¿ya? Inclusive esto aquí debería empezar así, ¿ya? Y todo empezar a dibujar por acá, ¿ya? Ok, ¿queda entendido, no? Bueno, supongo que queda entendido. Entonces, por el problema este de la computadora, no he podido hacer más esquemas para que ustedes les puedan entender mejor. Ya, pero aquí ojalá se entienda eso. Aquí he tratado de dibujar una curva circular, fíjense, esta es la curva circular, ¿no es? Esta de aquí. ¿Ya? Entonces esto es como que si lo estuviéramos viendo en perspectiva, ¿no? Entonces esta es la curva y este es el radio que está en el PC, bueno, aquí estaría el CT, ¿no? O el FC en este punto. Entonces aquí tenemos el radio, aquí tenemos la tangente que enlaza a la curva, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo es la elevación. Entonces ya aquí va a ir elevándose la calzada. Entonces va a ir elevándose así, va a ir elevándose por acá, hasta que llega al peralte máximo, ¿ya? Entonces, fíjense que este está con una longitud de transición y con el 100% en la tangente. Ahorita lo vamos a ver más mejor. Bueno, y aquí está el peralte, ¿no? Aquí está el peralte. ¿Ya? Y aquí hay otro ángulo que puede ser igual al bombeo, u otro que resulte de la interpolación entre estos dos. ¿Ya? Entonces, yo creo que se habrá entendido la idea de que vamos a ir haciendo una transición ya acorde a la elevación que nosotros le estemos dando a la sección transversal de la vía. Ya, todo eso dependiendo del peralte que estemos utilizando. Bien, ahora cuando nosotros estemos diseñando estas curvas, lo que yo les estoy mostrando es que siempre estamos empezando acá, ¿no ve? Nosotros desarrollamos todo el peralte aquí antes del PC, ¿no ve? ¿Ya? Y todo esto acá, o sea, toda la longitud de la curva, le damos con peralte completo, ¿no ve? Ahora, llegamos al FC y entonces nuevamente empezamos la transición de bajada hasta llegar a la sección normal, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener longitud de transición y acá también longitud de transición. Fíjense ahora que esta longitud de transición está en la tangente y también está en la tangente. Bien, ahora, ¿qué es lo que dicen las normativas? ¿Qué es lo que recomiendan las normas? Resulta que la transición de los peraltes en las curvas circulares simples, yo no puedo colocarla con la longitud de transición a un 100% en tangente, así como vimos aquí en esta curva de acá, ¿ya? Sino que esa longitud de transición la vamos a partir en dos, ¿ya? Una parte va a ser un tercio, o sea, un tercio de esa longitud de transición la vamos a utilizar para la curva, ¿ya? Y el otro 2 tercios lo vamos a dejar
en las tangentes, ¿ya? Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí para la salida, ¿ya? Longitud de transición tercio, que esté dentro de la curva, y 2/3 de la longitud de transición que esté en tangente. En algunas ocasiones, cuando nosotros introduzcamos más el tema de la longitud de transición, o sea, le demos más valor acá, entonces lo recomendable es que todo este desarrollo de acá del peralte máximo esté por lo menos la longitud de la curva tercio, ¿ya? Bueno, entonces eso es la parte teórica para que ustedes entiendan un poquito en qué es lo que se basa en los peraltes, para que ustedes le entiendan mejor a los ejercicios que dan. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio, ya uno sencillito, y que lo que dice, bueno, entonces nosotros tenemos de dato la velocidad de proyecto o la velocidad específica que va a tener esa curva de 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Tenemos también de dato el peralte máximo que vamos a utilizar, que es el 8%. También tenemos la pendiente relativa al borde. Esto me olvidé comentarlo. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo la transición desde la sección normal hasta el peralte completo, entonces vamos a tener una inclinación longitudinal, ¿no ven? Esa inclinación longitudinal, ya las normas ya tienen los coeficientes para que vayamos nosotros comparando y después de ello vayamos dándole la inclinación longitudinal de la calzada. ¿Ya? Estos coeficientes son valores empíricos que han salido de ensayos o de la experiencia cuando se han desarrollado las normas. ¿Ya? Entonces nos da ese dato que es pendiente relativa al borde del 0.5%. Nos da el bombeo normal que va a ser del 2%. Nos dice que el giro debe hacerse en el eje. Nos da la progresiva en el PEI, que es 2 más 600. Y nos dice además que la calzada va a tener una longitud de 7.3 metros. También nos da el radio mínimo, que es 229 metros. Nos da la deflexión de la curva, que es 50-45 grados hacia la derecha. Y nos dice que hagamos secciones transversales o replanteos cada 20 metros. También nos da la cota en el eje de 400 metros sobre el nivel del mar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero que no deben hacer, es asustarse. Entra al trono. Bien, entonces vamos a calcular los parámetros necesarios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Como ya tenemos aquí las progresivas en este punto, lo que nosotros necesitamos es saber cuánto es que vale la progresiva en el PC. Después diseñar los peraltes, ¿sí? ¿Ya? Y darle, de acuerdo a esta progresiva, cuánto son las distancias, ¿ya? Entonces vamos a calcular acá los datos necesarios que nosotros necesitemos para poder seguir con las secciones transversales, para llegar a las secciones transversales. Bien, entonces aquí decimos, por ejemplo, que la tangente es igual al radio por la tangente de delta medio. Ya, entonces reemplazando aquí el radio y el delta de 45 medios, entonces me da aquí la tangente, ¿no? Esta tangente de aquí. Esto hemos hecho varios ejercicios, ¿no? Hay una pequeña corrección en los ejercicios que hemos hecho. Una recomendación que después se los voy a dar. Entonces, hay el valor de la tangente, que es 94.855. Voy a entrar con 2 decimales inclusive, no hay problema. Ya, y aquí tenemos la longitud de la curva, que también la vamos a calcular por si necesitamos. Entonces la longitud de la curva es igual al delta de acá por el radio, que son radianes. Entonces reemplazando los 45 por 229, que es el radio, por 15.280, y tenemos la longitud de la curva 179.856 metros. Bien, entonces hallo la progresiva en el PC
las progresivas en el PC va a ser igual a las progresivas aquí en el TI menos esta tangente de acá. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores, 2600 menos lo que es el valor de la tangente aquí, 94.855, entonces vamos a tener 2505.145, y como era 2 más 600, lo que podía hacer también era a este 600 restarle los 94.855 y tener 2 más 505. Cualquiera de las dos formas igual nos va a salir lo mismo. ¿Ya? Entonces ya tenemos la progresiva en el PC. Entonces, por el momento serían los datos que nosotros necesitamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver aquí. Ay, qué bonito que es las mías. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a dibujar el mismo esquemita que habíamos visto en la diapositiva. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es trazarnos aquí 3 rectitas. Ya, es un esquema, ¿no? Una aquí, otra aquí y otra aquí. Y entonces eso nos va a suponer a nosotros ya la elevación que nosotros vamos a tener en la calzada. ¿Ya? Entonces nos dibujamos a ver un ratito, entonces nos dibujamos una recta acá, otra acá y otra acá, ¿ya? Y entonces a partir del centro nos vamos a dibujar las mismas secciones aquí, ¿ya? Entonces vamos a dibujar la sección cuando se tiene el bombeo normal, la sección cuando se pierde el bombeo, la sección cuando se iguala al bombeo y el peralte completo. ¿Ya? Entonces es lo primero que tenemos que hacer, ya teniendo en cuenta estas 3 referencias que nos hemos trazado. Y después vamos a dibujar el perfil longitudinal del peralte acá que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? O sea, vamos a abrir las diapositivas. Aquí está. El perfil longitudinal, ¿a qué se refiere? Es que nosotros estemos haciendo un corte aquí en el centro y lo estemos representando. ¿Ya? Entonces, producto de eso nos va a dar este valor de acá. Pero este perfil de aquí se va a dibujar de acuerdo a las secciones que nosotros estamos haciendo acá. Por ejemplo, nosotros estamos dibujando, ¿no es cierto? Hemos trazado nuevamente esta línea, hemos ubicado la sección de la calzada normal, cuando pierde el bombeo, cuando se iguala el bombeo, el peralte máximo. ¿Vale? Entonces, de ahí vamos a trazar recta de los puntos críticos aquí, de la sección normal, cuando pierde el bombeo, y acá también. Vamos a estirar hacia arriba. Una vez entonces hemos estirado hasta acá, hasta arriba, vamos a dibujarnos la misma recta. Esta misma recta acá, esta misma recta acá y esta otra misma recta aquí. Entonces ya tendríamos esta recta acá, ¿no? Y después, ¿qué vamos a hacer? A ver, creo que no me están entendiendo. Creo que no me van a entender mejor. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dibujando rectitas aquí, 3 rectas, ¿no?
¿ya? Y lo mismo me voy a dibujar aquí arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer después es dibujar las 3 secciones, bueno, las 4 secciones típicas de la calzada. Entonces, cuando es el bombeo normal, cuando la sección pierde su bombeo, ¿ya? Cuando se iguala al bombeo y cuando es el peralte máximo. Fíjense que tengo que tener cuidado de que como estamos haciendo el ejercicio para giro en el eje, entonces esta tiene que tener referencia en el centro. ¿Ya? Entonces para nosotros esto nos va a significar el centro o el eje de la calzada. ¿Ya? Entonces, ay, me salió. Véanme si me golpeo así cuando sea bien mejor, ¿eh? Vamos a dibujar nuevamente. ¿Qué? Sí. Pico, pásame la calculadora. Por favor. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dibujar la sección normal cuando pierde el bombeo, cuando se iguala el bombeo y el peralte completo. ¿Ya? Entonces, esta la vamos a estirar así y esta la vamos a estirar así. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tomarnos como referencia, por ejemplo, al lado izquierdo le vamos a llamar 1, por ejemplo. En el centro lo vamos a llamar 2. ¿Ya? El que está al lado derecho lo vamos a llamar 3. Y de igual forma a la otra sección. Entonces, el que está al lado izquierdo le voy a poner 1. Y el que está al centro, perdón, le voy a poner 2, aquí le voy a poner 3 y así sucesivamente, aquí 1, 2 y 3, ¿no? Entonces aquí también 1, 2 y aquí 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer después? Después voy a anotar esta parte del centro. ¿Ya? Como se me va a ver. Entonces, si yo vuelco esta seccioncita, la veo de perfil, o sea, de un lado, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Entonces, aquí arriba yo voy a tener 2 y fíjense que en la parte de abajo, o sea, aquí voy a tener 1 y voy a tener 3, ¿no ven? Y aquí voy a tener lo siguiente, voy a tener 1 que está allá al fondo, voy a tener 2 y el 3 está aquí abajo, ¿no ven? Está aquí. Ahora, para la siguiente voy a tener 1 aquí arriba, aquí al medio voy a tener 2, ¿no ven? Aquí, y abajo voy a tener 3.
lo mismo aquí, ya esto se me va a ver un poquito más grande, y lo mismo aquí arriba voy a tener 1, 2 y 3 acá abajo. Bueno, ahora lo que sigue en el perfil, ya, ¿qué sigue? Unir el 1 con el 1. Como el 1 está confundido ahí, entonces voy a unir el 1 con el 1, y aquí voy a unir el 1 con el 1, voy a unir el 1 con el 1, ¿ya? Después, bueno, el eje solamente es una referencia, ¿no? Y después voy a unir el 3 con el 3, entonces sería desde este mismo punto, ya, el 3 con el 3, fíjense que aquí está el 3, entonces se une acá con el otro 3, y después unimos este 3 con este otro 3, ¿ya? Y esa sería la forma de dibujar el esquema. Entonces de aquí vamos a tener nosotros N, el longitud de aplanamiento, donde la sección normal pierde su bombeo, y hasta el punto, o sea, del punto donde pierde su bombeo hasta el punto donde es el bombeo completo, por así decirlo, que también es N, y la sección donde pierde su bombeo hasta el peralte completo es LT, longitud de transición, ¿no ven? Y es eso lo que he desarrollado aquí, solamente que aquí ya está más entendible, ¿ya? Fíjense que aquí están los numeritos mismos, 1, 3, 1, 2, ¿ya? Y después vamos a identificar la sección, vamos a identificar esta sección y vamos a hallar cuánto es que vale las alturitas que hay, por ejemplo, desde el pie de acá del bombeo hasta el punto de la altura del eje de simetría. Fíjense que a nosotros aquí en el eje nos han dado una cota de 400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo este valor de acá? Simplemente multiplicando el bombeo, o sea, el porcentaje del bombeo, o sea, 2 sobre 100 ya aquí 2 sobre 100 por 3.65, ya, y nos va a salir 0.073. Entonces lo mismo, como este también es el mismo bombeo y es como si esta misma pendiente estuviera aquí, entonces lo mismo, ya, 0.073, y entonces eso utilizaríamos de preferencia para la elevación de nuestro perfil, ¿ya? Y para no sobrecargar el gráfico aquí, en realidad podría dibujarlo aquí mismo, la sección de cuando el peralte es 8%. Entonces si es 8%, entonces multiplicamos este 8% por 3.65 y nos va a dar 0.292 tanto arriba como abajo, ya, y esto correspondería a la abertura de acá del perfil, ya, a la elevación o el delta H, ya. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cómo yo hallo la longitud de transición? ¿Cómo puedo hallar la longitud de transición? Como tengo la pendiente al borde, o sea, esta de aquí, entonces saco la relación de triángulo entre este triángulo de aquí y el triángulo que se me forma acá, ¿ya? Entonces fíjense que este es el triángulo
este triángulo de acá, ya, donde este delta H, o sea la distancia vertical es 0.292 y la distancia horizontal es LT. Entonces agarro aquí y coloco el triángulo este, ya, y la comparo con el de la pendiente relativa al borde. Entonces la pendiente relativa al borde va a ser igual a 1 sobre n, y n sabemos que es igual a 0.5%. Entonces decimos que la longitud de transición sobre 0.292 va a ser igual a 1 sobre n. Entonces tenemos longitud de transición, despejando obviamente esto de aquí, vamos a tener 0.292 por 1 sobre la pendiente. Entonces tenemos longitud de transición que va a ser igual a 58.4 metros. Entonces ya tenemos la longitud de transición, o sea, esta distancia de aquí. Ahora, de la misma manera podemos nosotros hallar la longitud de aplanamiento. Entonces lo mismo, venimos acá por ejemplo, comparamos la pendiente relativa al borde con este triangulito de acá. Ya, o también podría ser este, ¿no? Que es lo mismo, o sea, el mismo triángulo. Ya, entonces ya aquí voy a tener n con la elevación de 0.073, que es este de aquí. Fíjense aquí que cada alturita, cada delta H tiene 0.073 metros. Bien, entonces hago la misma relación de acá, similar, ya, y voy a tener 0.073 por 1 sobre la pendiente, que es 0.5 sobre 100, y entonces voy a tener calculado la longitud de aplanamiento. Bien, entonces teniendo en cuenta ya el valor de la longitud de transición y la longitud de aplanamiento, lo que voy a hacer va a ser ubicarlo en el diagrama, donde es que se encuentra. Entonces, como estoy haciendo la longitud de transición que se encuentre el 100% en la tangente, entonces no hay problema, el PC se va a encontrar acá. ¿Ve? Estoy haciendo la transición antes de llegar al PC, y a partir del PC voy a hacer peralte completo toda la curva. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar la progresiva que yo he calculado anteriormente, y después a esta progresiva de aquí le voy a restar longitud de transición. Entonces si yo agarro mi calculadora y coloco 505.145, le resto los 58.4, entonces me va a quedar esta progresiva de acá, ¿ya? Entonces 2 más 446.745, ¿ya? Entonces ya estoy en este punto de aquí. Ahora podría hallar la progresiva que se encuentra en el siguiente punto. Entonces, ¿cómo la voy a hallar? Sumándole la longitud de aplanamiento. Entonces, a esa progresiva le sumo los 14.6, y ya voy a tener esta progresiva de acá. Esta progresiva de acá, que es 2 más 461.345. Y lo mismo, entonces ya tengo aquí la progresiva aquí en este punto. Entonces le sigo restando la otra longitud de aplanamiento, que es 14.6, y ya tengo la progresiva en este punto. Resumiendo, entonces hallo las progresivas en los puntos críticos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué sigue después? Localizar el replanteo. Entonces, nos está diciendo a nosotros el ejercicio que tenemos que replantear, que sacar secciones transversales cada 20 metros. Entonces, siempre empiezo de acá, de donde voy a empezar la curva. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tengo 2 más 4, 32.545. Entonces tengo que redondear al siguiente valor entero múltiplos de 20. Entonces eso es lo que hice acá. Aquí por ejemplo era 2 más 4, 32, ¿no?
Entonces, al siguiente punto múltiplo de 20, entonces sería 2 más 440. ¿Ya? Entonces, al siguiente valor entero, que sería más 20 metros, sería 2 más 480. Entonces, al siguiente valor múltiplo de 20 sería 2 más 480. Al siguiente valor sería 2 más 500. Y así hasta llegar a este punto. Fíjense que esto es similar al replanteo que hacemos en las curvas circulares simples. ¿Ya? Entonces, hemos calculado las progresivas en esos puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, puedes diferenciar, ¿no? Entonces vamos a colocar recta entrecortada. Bueno, yo por facilidad lo hice así. Entonces, aquí vamos a tener una sección, aquí vamos a tener una sección y aquí vamos a tener una sección. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya vamos avanzando. Ahora lo que tengo que hacer es sacar las secciones transversales en estos puntos de acá, que yo he definido con las progresivas. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, yo voy a tener la sección normal, entonces ya aquí va a ir perdiendo su bombeo. ¿Ya? Aquí ya va a perder su bombeo. Entonces aquí se va a ir inclinando para llegar al bombeo completo. Entonces aquí ya va a llegar al bombeo completo. Al siguiente entonces se va a inclinar hasta llegar al peralte máximo, pero todavía no llega. Y aquí en esta otra sección se va a aproximar más todavía el peralte completo hasta que al final llegue en esta sección y va a ser el peralte completo. ¿Ya? Ahora lo que sigue es hallar las secciones transversales. Entonces, como les había comentado, primero empiezo con esta progresiva 2 más 432.145 y le tengo aquí. Entonces, como es la sección normal en este punto, es que yo voy a tener, tengo la cota en el eje, ¿no es cierto? Entonces, la cota en el eje le resto, pues como esto se encuentra en este punto de aquí, o sea, en este punto de aquí es 400, ¿no? Entonces el bombeo se va a venir representado aquí. Esto es el perfil, ¿no? Perfil del peralte. Ya, pero esto es el mismo esquemita que habíamos hecho anteriormente. Entonces a los 400 les estoy restando esta alturita de aquí. Entonces eso es lo que me va a demandar la cota aquí y lo que me va a dar la cota en este otro lado. Y entonces tengo 400 en el eje, le resto 0.073 y es lo que va a quedar en ambos lados, ya con el peralte, perdón, con el bombeo del 2% en ambos lados. Muy bien, para la siguiente sección, pues en la siguiente sección yo me encuentro acá. Entonces yo aquí tengo que ir viendo, interpolando, tengo que ir viendo cómo puedo hacer interpolación. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, le he restado 400 acá, para que me quede en este punto aquí. ¿Ya? Y ahora tengo que saber cuánto es que vale esta alturita de aquí, para poder sumarla o restarla a las referencias que yo tenga acá, o esté utilizando la cota en el eje o bien en uno de los bordes. Entonces,